Bienvenidos todos, muchísimas gracias por conectarse, bienvenidos a Filosofía para Todos, me da muchísimo gusto estar con ustedes, me da muchísimo gusto, hoy estoy, verdad, muy emocionado. Yo me apasiono por muchas cosas, además de la filosofía, y una de esas cosas son los videojuegos. Entonces, sé que hay personas que a lo mejor me estén escuchando que no son fanáticas de los videojuegos, que no tienden a jugarlos, que les parecen aburridos, tediosos, etcétera. Sin embargo, quédense porque va a ser muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy, independientemente de que jueguen o no jueguen videojuegos. Este videojuego ha marcado la historia. Este videojuego ha sido muy importante para muchísimas personas y hay una razón en particular por la cual Red Dead Redemption 2 es un juego muy importante. Independientemente de que existió el Red Dead Redemption 1 y que también tuvo un impacto muy importante en la comunidad de videojuegos, no fue tanto como la historia de Red Dead Redemption 2. Lo que fue la historia de Red Dead Redemption 2 es lo que hace que el videojuego sea tan atractivo y sea tan llamativo para muchas personas. Porque no es una historia lineal, no es una historia floja, no es una historia simplemente por vender, sino que está basada justamente en hechos históricos y está basada en situaciones que estaba pasando en Estados Unidos a finales del siglo XX desde el siglo XIX, que estaba dando inicio a un nuevo milenio, el siglo XX tal cual, y viniendo de una sociedad que todavía tenía ciertos tapujos en cuanto a las mujeres, en cuanto a los negros, en cuanto a la esclavitud. Estados Unidos tenía prácticamente 30 años de haber abolido la esclavitud, y este juego está ambientado en 1899, un paso al nuevo milenio. Y esto es un paralelismo a muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo que viví el nuevo milenio en 1999, pues la gente estaba muy esperanzada de muchas cosas. Y en 1899 lo mismo, o sea, tenga por numerología, por esoterismo, misticismo, como lo quieran ver, la gente tiene ese deseo de que pasen cosas nuevas, de que se revolucione la forma del pensamiento o su mismo día a día, ¿no? Entonces, esto también pasaba en ese siglo, y pues bueno, por eso voy a hablar de Red Dead Redemption 2, voy a hablar un poco de todo, pero voy a hablar específicamente, como podrán ver aquí abajo, de estos tres personajes de Red Dead Redemption, pero de los filósofos Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer, que irónicamente, Arthur Morgan es el personaje principal y aquí es Arthur Schopenhauer quien va a ayudarnos a entender muchas cosas. Pero la razón y el propósito del en vivo, en realidad les digo, fue porque quiero que el canal sea no solamente la filosofía tradicional, teórica, aburrida, monótona, que trato de no hacerlo así, pero que de todas maneras puede llegar a serlo, sino conectarlo con lo contemporáneo, conectarlo con la modernidad y conectarlo con las cosas que a ustedes les gusten, les apasionen. Entonces esto es para la gente que sea fanática de los videojuegos. Y les digo, si no son fanáticos, reitero, la historia los va a cautivar porque de verdad es una cosa impresionante. Si no lo juegan más bien, si no lo ven como un juego y lo ven más como una película, una historia, es completamente impactante e impresionante, ¿no? Pero antes de eso, pues bueno, quiero darles un trasfondo de por qué voy a hablar de estos filósofos en particular. Y ahora sí, para que vean que me esforcé y que le talaché durísimo a este en vivo, les voy a mostrar todas las fuentes de donde voy a tomar todos los conceptos de los que voy a hablar, de estos personajes, de este videojuego en general, porque vamos a analizar a 4 personajes. Vamos a analizar al protagonista, vamos a analizar a uno que es una especie de antagonista, que es el neutral o el que está entre los dos, y el villano, ¿no? Pero el cuarto personaje, que somos nosotros, los jugadores, involucra muchísimo al jugador este juego, bueno, valga la redundancia, pero involucra mucho tu participación en cuanto a tu moral, tu perspectiva, tu ética, tu forma de ver la vida y tu forma de vivir la vida. Entonces, que hagas o no hagas ciertas cosas de acuerdo a tu moral, a tu forma de pensar, define muchas características de este juego. Aunque el impacto o el cambio del juego en sí no es tan radical si actúas de manera moral o de manera inmoral, sí hay ciertos cambios y hay ciertas perspectivas de cómo el jugador o el personaje va a verse reflejado en la historia, ¿no? Pero bueno, las fuentes filosóficas de donde voy a sacar esto, y ahora sí hasta se las voy a mostrar, porque voy a subir video incluso a Spotify, porque voy a tratar de editarlo, poner imágenes, me voy a tardar ahora sí un poco en subirlo, pero quiero que sea el video más llamativo de todos para que este sea como el gancho para que todos ustedes se empiecen a interesar. Y bueno, la primera obra de la que voy a hablar la primera obra en la que me basé es la de Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Este libro lo tengo prácticamente desde el 2001, fue un regalo que me hicieron, yo lo leí en la preparatoria, entendí una cosa, lo leí en la universidad, entendí otra, lo leí después de la universidad, entendí otra, lo he leído recientemente y he entendido otra cosa. Es una obra donde Nietzsche habla de muchísimas cosas, que ahorita voy a hacer esos paralelismos
principalmente con los personajes del juego, pero habla de Dios, habla de la moral, habla del hombre, habla de cómo el ser humano puede definir la moral en cuanto a que ya no hay una necesidad moral preestablecida como solía pensarse previamente, y vamos a ver qué relación tiene con los personajes de Red Dead Redemption 2. El otro libro del que voy a hablar también es este, bueno, es que recuerden, yo compro de porrúa porque pues, no tengo mucha lana, pero es el de Más allá del bien y el mal y de genealogía de la moral. Prácticamente en esta obra Nietzsche nos establece los estatutos, los parámetros de lo que es el bien, el mal, más que decir qué es y qué no es qué se interpreta como bien y mal y de dónde proviene el origen de la bondad y de la maldad. ¿Existe tal cosa? ¿Es algo intrínseco del ser humano? ¿Es algo que permea la sociedad o es algo que nosotros forjamos? Esta es una obra, bueno, son de las obras más populares o más conocidas de Nietzsche, pero se las recomiendo independientemente de que son pesadas, traten poco a poco de irlas leyendo porque son obras que tienen un contenido moral y muy moderno para la época. ¿A qué me refiero con moderno? Que hay una conexión, que podemos sentirnos identificados con ciertas cosas que Nietzsche trata en esta obra, ¿no? El otro que voy a utilizar aquí es esta obra del mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer, donde prácticamente Arthur Schopenhauer, siendo maestro de Nietzsche, va a plantear muchas cosas que Nietzsche va a analizar, va a ir en contra de él, y podemos verlo como una especie de rivalidad entre maestro y alumno, entre discípulo y mentor y mentorado, por así decirlo, porque a pesar de que hay muchas cosas en común entre la filosofía de Nietzsche y Schopenhauer, perdónenme, no estoy acostumbrado a usar sombrero, entonces si ven que me lo quito así o me pego es normal, en cuanto a las cuestiones de la moral, de la voluntad, del ser, etc. Entonces, en esta obra Schopenhauer nos va a hablar, lo estoy hablando así muy en general, ahorita vamos a adentrar un poco más en ello, sobre lo que es la voluntad, el sufrimiento, las pasiones, los deseos del ser humano. Y voy a tratar de conectar todos estos conceptos con los personajes de Red Dead Redemption. El otro que quiero, que este sí se los recomiendo que lo lean si les interesa, es que no sé si por la luz no alcanzan a ver, es Introducción al Ser y Tiempo de José Gauss. José Gauss es un filósofo español que entendió y comprendió que la filosofía de Martin Heidegger era muy compleja en cuanto a lo que es la cuestión del Dasein, el ser ahí, el ser, la existencia auténtica, la existencia inauténtica, lo que es la Verstehen, la Rede, la Befindlichkeit, todo eso se los voy a explicar, no se espanten por los conceptos, simplemente están en alemán y por eso a lo mejor llegan a ser así un tanto incomprensibles, pero tienen una razón de por qué se quedan en alemán, porque no hay una traducción tal cual de esos conceptos. Entonces, Ser y Tiempo es una de las obras, bueno, es la obra predilecta tal cual de Heidegger, es la obra más importante, pero es una obra sumamente pesada, es una obra sumamente compleja que tiene influencia de Nietzsche. Martin Heidegger fue un apasionado de Nietzsche, entonces todo su pensamiento filosófico no solamente está basado en pensamientos aristotélicos, lo que es la ontología aristotélica, todo lo que es el ser, la pregunta por el ser, quiénes somos, etcétera, sino que también tiene cuestiones que tienen que ver con Nietzsche en cuanto a la moral, la ética, etc. Y bueno, obviamente, pues va a ser Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Es la obra predilecta de Heidegger, es la obra máxima, tiene muchísimas obras Martin Heidegger, pero esa es la obra que va a revolucionar la filosofía, es un repensar filosófico de la filosofía aristotélica, donde nos habla de quiénes somos y por qué hemos olvidado quiénes somos y de qué estamos conformados, etcétera. Entonces, esas son las fuentes de información que voy a utilizar y también esta no se las puedo mostrar porque está en digital y la física la dejé abandonada en la Facultad de Filosofía de aquí de la UAP en Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para los que no sepan qué es la UAP, pero pueden buscarlo en internet, que se llama Entre el pensamiento y la identidad, situación de la filosofía alemana en la Segunda Guerra Mundial. Con toda humildad se los digo, es mi tesis universitaria, es mi tesis de licenciatura, donde hablé principalmente de cómo la filosofía alemana pierde la identidad después de la Segunda Guerra Mundial y cómo esta filosofía alemana, principalmente de estos pensadores, incluido Hegel, del que no voy a hablar hoy, pero vamos a tener ahí una que otra cosa que voy a decir de él, pues no fueron los precursores del nazismo, no fueron los precursores de la filosofía nazi, independientemente de que se crea que el concepto del superhombre es el supersoldado de Hitler, que se crea que la voluntad y la amargura y el pesimismo de Schopenhauer y el odio y el desprecio que tenía hacia los ignorantes y hacia los diferentes y a las mujeres es la cuna de todo lo que es la violencia de género y la violencia que existió tal cual en el nazismo. Ahí lo explico, trato de explicarlo. Y bueno, la filosofía de Heidegger, que siendo nazi o sin haber formado parte del partido nazi, trato
trato de desmentir esta teoría o esta idea de que Heidegger era un completo antisemita, genocida, etcétera. No, es una filosofía donde él ve una ideología, perdón, donde ve un trampolín para su filosofía, para poder plantear esta filosofía a nivel macro, y bueno, le sale el tiro por la culata cuando se entera de todas las cuestiones que estaba haciendo Hitler. Incluso él abandona el partido nazi antes de que se diera la Segunda Guerra Mundial, y ahí trato de explicar todos esos conceptos, y pues bueno, de ahí voy a tomar muchas cosas. Estuve leyendo mi tesis y también llegué a una encrucijada, porque dije, está espantosa, pero al mismo tiempo está muy buena. O sea, pues no puedo creer que haya escrito eso hace 20 años, y aún así es muy interesante. Pero bueno, esas son las fuentes que voy a utilizar. Así hablaba Zaratustra, genealogía de la moral, más allá del bien y el mal de Nietzsche, el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, introducción a Ser y Tiempo de José Gauss, Ser y Tiempo de Martin Heidegger, y mi tesis universitaria, Entre el pensamiento y la identidad, situación de la filosofía alemana en la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles por los que están conectados. Somos 18, 20 aproximadamente. Denle like, compartan de verdad. O sea, sé que a lo mejor los juegos no les interesen, pero el contenido filosófico y el paralelismo que vamos a hacer es muy interesante. Además de que lo que sigue a continuación va a ser una explicación breve del juego. O sea, voy a tratar de tomar los puntos más importantes. Entonces, aquí vienen spoilers. Entonces, tengan mucho cuidado si no quieren arruinarse el juego. Si quieren, sálgase, jueguenlo y después pueden escuchar en Spotify y en YouTube. No tengo ningún problema. O sea, me encantaría que se quedaran, pero bueno, si tienen ese deseo de jugarlo, no hay ningún problema. ¿De qué va o de qué trata el juego de Red Dead Redemption 2? Perdón, es que a veces es como trabalenguas en inglés. Red Dead Redemption. Este juego trata de unos cuatreros, es una especie de ladrones del viejo oeste, todo está situado en el viejo oeste, específicamente en el año 1899, que es en la víspera del nuevo milenio. Siempre en la víspera del nuevo milenio, como les comentaba hace unos momentos, se espera algo diferente, se espera un cambio, que esta era de violencia, que esta era de dominación, de opresión, pues cambie en cuanto a que terminó la guerra civil en Estados Unidos en 1860, tenían 30 años los esclavos de prácticamente ser libres, todavía hay muchos tapujos, de hecho ustedes en el juego pueden encontrar el Ku Klux Klan, pueden encontrar a mucha gente que venera este tipo de supremacía blanca, etcétera, y bueno, una de tus obligaciones es, bueno, no obligación, porque una vez más ahí va, les voy a explicar poco a poco cómo funciona, pero la historia está situada en eso, ¿no? En ese entonces. Es una banda de cuatreros, son aproximadamente 20 individuos que hacen un robo en una ciudad. Todas las ciudades son ficticias, pero basadas en ciudades norteamericanas, que les sale mal. Entonces terminan escapando y se van a la montaña a huir de la policía, a huir del régimen que los está persiguiendo, porque en uno de sus crímenes no les salió como querían, ¿no? Entonces, mientras están escapando, mientras están huyendo, pues pasan muchas cosas. Uno de los personajes principales, que les digo, no voy a hablar hoy de él en particular, pues se pierde. Una de las razones o de las necesidades que tienen que hacer es encontrarlo, lo encuentran mayugado, lo encuentran lastimado, y pues bueno, la historia es tratar de escapar de las autoridades y llegar a un ideal o a una meta, y eso vamos a ver qué tiene que ver con todo lo que plantea Nietzsche, lo que plantea Schopenhauer, etcétera. Y pues bueno, en el juego pasan muchas cosas. Tú eres el personaje principal, que es Arthur Morgan, que es el que les digo que vengo representado el día de hoy. Ojalá fuera igual de guapo y hermoso como es el personaje, pero pues bueno, este personaje, Arthur Morgan, es la mano derecha del líder de la banda, que es Dutch van der Linde. Entonces, Dutch van der Linde es el jefe de la banda que pues organiza todos los robos, organiza organiza la banda en sí. Y tienen a un nuevo miembro, un recién miembro que les prometía muchísimas cosas, que es Micah Bell. Vamos a analizar a estos tres personajes. Arthur Morgan, vamos a analizar a Dutch van der Linde y vamos a analizar a Micah Bell. Entonces, Micah Bell se convierte como el antagonista de Arthur Morgan. Ya les iba a decir Schopenhauer, no, Arthur Morgan. Y Dutch está entre la espada y la pared, si seguir la ideología de Micah Bell o seguir la ideología de Arthur Morgan. Entonces pasan muchas cosas. Bueno, encuentran otros personajes, salvan a una mujer de ser asesinada por otra banda contraria, que son los O'Driscolls, liderada por uno que es un tal Colm O'Driscoll, que al fin y al cabo entre ellos tenían pleitos. Había muchas bandas pues que luchaban, peleaban por el territorio, etcétera, y toda la historia se desarrolla con eso, ¿no? El escapar de la policía, el ir encontrando el ideal, encontrar el mejor lugar para sobrevivir, donde puedan ellos ya, a lo mejor ya ni siquiera dedicarse al robo, a asaltar, a hacer todo este ultraje que es el viejo oeste, porque como el viejo oeste está cambiando y se está volviendo cada vez más civilizado, están buscando la forma de cambiar, ¿no? Y de salir. Entonces, una de las misiones que tú tienes que hacer es que tienes que ir de cobrador de un prestamista de la banda, que es una especie como de alemán que se llama Strauss, se apellida Strauss. Perdón, es que ahora sí estoy hablando mucho y se me va a estar secando la boca. Entonces, perdón si escuchan esas pausas.
y él te va a pedir que vayas a cobrar. Arthur en realidad es un personaje que desde niño es adoptado por el líder de la banda, entonces está forjado con esa ideología, tiene esa mentalidad del ladrón, de cuatrero, de pues que pues no hay una moral muy definida que digamos, o la moral que tiene definida es la moral del ladrón. O sea, sí hay honor entre los ladrones, pero pues también existen como ciertos estatutos morales y éticos a partir de lo que es la banda en sí, ¿no? Y la moral la define ¿quién? La define el líder, en este caso, Dutch Van der Linde. Entonces le piden que haga ciertos cobros de manera brutal. Digo, él es un cuatrero, imagínense un Clint Eastwood, un James Dean de todo lo que era la época del viejo oeste, y pues lo hace por medio de la violencia, la brutalidad, la intimidación, etcétera, ¿no? Y llega a una casa donde hay un señor moribundo que está atendiendo el campo, y pues bueno, a él no le importa que se esté muriendo, lo que le importa es que debe y que tiene que cobrar porque ese es su trabajo, eso es lo que tiene que hacer en la banda. Y pues en lo que lo está golpeando y lo está amenazando, pues este señor le tose en la cara y en pocas palabras lo contagia de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria que en ese entonces no tenía cura. Entonces era degenerativa, poco a poco los pulmones se te iban colapsando y era prácticamente una sentencia de muerte. Sin embargo, tú no lo sabes. O sea, si tú eres el personaje, solamente ves que te tose en la cara y listo y pasa el juego. El juego se va desarrollando y va avanzando y poco a poco vas notando cómo Arthur empieza a tener ciertos síntomas. Entonces empiezan a hacer otros robos, cambian de destino, cambian de campamentos, porque lo sigue la policía, lo sigue en particular un grupo de investigadores que se llaman los Pinkerton, y estos Pinkerton los están siguiendo a todos lados para tratar de aniquilar y terminar con la banda de Dutch Van der Linde. Entonces tú puedes ver el desarrollo del personaje, vas viendo cómo poco a poco Arthur se va deteriorando, va empezando a verse más demacrado, se le van poniendo los ojos rojos, tose cada vez más, ya las cosas que consumes de alimento, que consumes para poder ganar energía, ya no te la dan. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de tu enfermedad, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas, lidian con gente muy rica de ciudades muy importantes que se llama Saint-Denis, que es una representación de lo que en ese entonces era Nueva Orleans, de franceses, etcétera, hay muchos extranjeros, bla, bla, bla. El punto es que la enfermedad de Arthur se está haciendo cada vez más presente y el antagonismo entre Arthur y Micah, que es, les digo, este personaje que les prometía muchas cosas, es cada vez más marcado. Ahora, ¿qué es lo importante de este juego? Este juego tiene un sistema de honor. Es decir, entre mejor te comportes con la gente, tu honor va subiendo o va bajando. O sea, es decir, si robas a gente que anda a caballo, si robas a transeúntes, si ofendes a las personas, si matas a diestra y siniestra, ese honor va bajando. Si haces lo contrario, si ayudas, si donas dinero, si le das a los pobres, si tienes misiones donde seas más altruista, ese honor va subiendo. Dependiendo del honor, va a depender el final del juego, de la forma en la que mueres, porque al fin y al cabo, spoiler, te vas a morir. Pero esto es algo muy importante. Ahorita digo, voy a terminar de explicar la historia del juego y después vamos a continuar con el análisis ya filosófico tal cual. Entonces, Dutch cada vez más está en un deseo constante pues de encontrar el paraíso, de encontrar ese lugar donde ya no tengan que robar, ya no tengan que seguir haciendo lo que hacen ellos como cuatreros. Pero Micah lo está convenciendo de que hay muchas cosas más, de que hay más satisfacción, de que hay más gozo y que tienen que seguir haciendo ese tipo de cosas. El honor de Micah es bajísimo, o sea, él hace cosas completamente inhumanas, inmorales, completamente fuera del sentido de la ética. Y Arthur, pues va a depender de ti, sin embargo es un antagonismo, entonces las cosas negativas que haga él y las cosas negativas que haces tú, pues no son las mismas. Él es más malo que tú, por así decirlo. Yo, o sea, ya voy a hablar de mi experiencia en el juego, yo fui con el sistema de honor de tener un buen honor, o sea, no de no estar dañado por el honor o tener un honor bajo. Y ahí es donde les digo que entra el papel del personaje, o sea, de tú como jugador, qué tanto tu moral tiene que ver en el juego. Y pues sí, a veces dices como de, no voy a matar, no voy a robar, etcétera. Pero luego dices, bueno, es un juego, pues matar a uno, matar a otro. Pero ahí tu moral, o sea, tu moral individual, perdón, pues se ve impregnada o esparcida a ese personaje, en este caso el de Arthur, ¿no? Pues bueno, para no seguir la historia muy larga, todo esto se va desarrollando, empiezas a tener una enemistad con Dutch, ya no empiezas a seguir todas sus reglas, ya no le eres tan leal, te estás dando cuenta que tiene un ideal muy, pues muy ilusorio, o sea, bastante ideal, valga la redundancia, muy utópico, y que cada vez más Dutch se está volviendo cada vez más cruel. Empieza a matar a diestra y siniestra con el propósito de alcanzar su objetivo. Entonces Arthur empieza ya como a
a dudar de él, de la banda, ya no lo sigue tan ciegamente, a pesar de que lo ve como una figura de padre, ya no lo sigue tan ciegamente. Y pues bueno, hay otro personaje que es el personaje del Red Dead Redemption 1, o sea, es decir, esta es una precuela del 1, que tiene una familia. De hecho, vive el niño en la banda. Entonces el niño ve todo lo que es el robo, lo que hacen los cuatreros, todo el pleito que hay entre Arthur Dodge, Micah, etcétera, que es el hijo de Abigail y John Marston, que es el personaje, les digo, del Red Dead Redemption 1. Arthur empieza a sentir, bueno, al principio del juego Arthur lo odia, lo desprecia, le cae bastante mal, pero empieza a tener una conexión más con él porque, pues bueno, es padre de familia, tiene que ver por su esposa. Arthur tuvo una relación fallida en la que pudo haberse casado y no lo logra, y pues bueno, ahora con la enfermedad ni siquiera quiere hacer el intento de revivir ese amor porque pues es inútil, y empieza a enfrentar su mortalidad, y ahí es donde le digo que va a entrar el papel de Martin Heidegger, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver del Dasein heideggeriano. Entonces, en la lucha que está buscando los Pinkerton, que son estos investigadores, estos policías, para tratar de destruirlos, pues bueno, empieza una rivalidad entre la banda se empieza a desintegrar y empiezan a tomar lados, el lado de Dodge o el lado de Arthur. Y de Arthur únicamente se queda John Marston y su familia, y los demás, bueno, y Charles, que es una especie de indio americano, que es mitad indio, mitad negro. Entonces, pues bueno, obviamente seguía un poco más las tendencias de Arthur. Arthur incluso ayuda a los nativos americanos, etcétera, ¿no? Y Dodge los ve como una herramienta para alcanzar sus sueños. Entonces les digo, ahí vamos a ver esos paralelismos. Entonces, bueno, los Pinkerton los alcanzan, los empiezan a perseguir, y al final del juego tú tienes una opción. Bueno, tienes dos opciones, de hecho. Una es ayudar a John Marston y a su familia a escapar, o ir a donde tiene Dutch Van der Linde su tesoro y pues prácticamente robártelo. Tengas o no tengas alto o bajo honor, pues la decisión es muy moral. O sea, vas a apoyar a una persona que ya le agarraste cariño a que escape y que no sea asesinado por los mismos cuatreros o la policía, o vas a ir por el egoísmo, por el dinero y por la avaricia. Si optas ir por la avaricia, vas a tener un encuentro con Micah y con Dodge, donde al final Micah te va a terminar disparando y te va a matar. Si tú tienes un honor alto, vas a optar por, bueno, más bien, digo, si vas por el final de ayudar a John, vas a ayudarlo a escapar, y te vas a encontrar también con Dodge y te vas a encontrar con Micah. Pero con Micah vas a empezar una pelea a golpes en la que tal cual, pues ya como estás tan debilitado por la tuberculosis, ya no puedes ganar y terminas muriendo en una colina viendo hacia el oeste. O sea, es un final sumamente épico, ¿no? Ahora, esa es la historia del juego en general. Termina el juego, tiene 2 epílogos, que es la historia ya tal cual de John Marston después de escapar, de varios años después, de cómo forja su familia, de que ya se dedica a ser un ranchero, pero ya no me interesa hablar tanto de esa parte, no porque no sea importante, sino porque quise hacer un análisis más corto y más pequeño sobre principalmente la trama principal y la historia de Arthur Morgan. Pues bueno, les agradezco muchísimo, un paréntesis rapidísimo, somos 16 personas, 15 personas, espero que entre más likes den y entre más compartan, mucha más gente le llame la atención esto, porque créanme que está sumamente interesante lo que vamos a ver en este episodio, ¿no? Digo, para los que están escuchando en YouTube o en Spotify van a escuchar más adelante, vamos a analizarlo desde esta perspectiva muy interesante. Entonces, bueno, no sin antes recordarle, también está abierto todavía las inscripciones al taller, están abiertas los 365 días del año, quieren aprender de filosofía, quieren hablar de estos temas de filosofía, hacer estos paralelismos, estas conexiones, inscríbanse al taller de filosofía. Ahora, voy a empezar el análisis de los personajes. Les digo, voy a analizar a Arthur, a Dodge y a Micah. Voy a comenzar con Dodge y la filosofía de Arthur Schopenhauer. ¿Por qué? Si ven que volteo es porque tengo aquí mis análisis, ¿no? O sea, estoy tratando de tenerlo lo mejor completo posible para que sea pues lo más concreto, ¿no? Que sea muy bien basada lo que les estoy diciendo. Y vamos a hablar específicamente de un concepto de Schopenhauer que se conoce como la Wille. Wille en alemán significa voluntad. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo la voluntad del deseo de querer hacer algo que la voluntad que es inconsciente. Ese es el concepto del que va a hablar aquí Arthur Schopenhauer, de algo que Kant ya había tomado, que se conoce como el concepto de la cosa en sí. Paréntesis, les voy a explicar los conceptos y ya después hago el paralelismo. ¿Ok? Entonces, esto de la cosa en sí es lo que Kant va a denominar como lo nouménico, lo imposible de conocer. ¿Ok? Schopenhauer va a decir que nosotros sí podemos conocer esas cosas por medio de la voluntad, pero a partir de una experiencia interna, de una experiencia propia. O sea, es decir, cada uno de nosotros vamos a definir
esa voluntad y vamos a conocer el mundo de acuerdo a nuestra propia interpretación. Digamos que es una especie de deseo y anhelo subjetivo, ¿ok? Entonces, todos nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros instintos, todo eso va a estar denominado y va a estar catalogado por nuestra propia vile o nuestra propia voluntad. Ahora, esta voluntad es una voluntad universal e inconsciente, o más que inconsciente, irracional. Schopenhauer va a decir que es irracional porque a pesar de que es metafísico, es algo que no podemos definir, algo que no está en el mundo, algo que no es tangible, es algo que supera toda la existencia, va más allá de esa existencia, ¿ok? Entonces, al ser inconsciente es irracional y al ser irracional es algo que es inalcanzable, es algo que nunca podremos obtener porque no lo conocemos o solamente estamos interpretando lo que creemos que es. No hay propósito, no hay meta, sin embargo, esa voluntad se manifiesta en todo. Entonces está presente en todo, ya sea consciente o inconsciente. Es decir, nosotros nuestros anhelos, nuestros deseos, tal vez emocionales, los podemos manipular, doblegar, etcétera. Pero hay cosas que incluso la voluntad controla que no podemos. Y Schopenhauer lo decía, incluso las necesidades biológicas no las podemos controlar. Es decir, tú puedes definir o controlar cuándo quieres ir al baño, ¿no? Cuándo quieres comer, cuándo puedes tomar agua. Es algo que no puedes controlar, es inconsciente y es irracional. Entonces, esta voluntad va a dominar tu vida, ¿ok? Y aquí hay dos puntos importantes que quiero tratar en relación con esto. Porque habla de una voluntad irracional y que es ciega e insaciable. Dutch van der Linde, desde el principio, todo el juego, de hecho hasta se volvió meme, de que para todo dice, tengo un plan. Nunca explica cuál es el plan, no está definido, pero él cree que por su capacidad que tiene de ser el líder de la banda, va a poder alcanzar todo lo que se proponga y se disponga. Pero ya no es consciente, ya es completamente irracional. Ya es algo que no está en él, pero que está buscando la forma de alcanzar y que está buscando la forma de convencer a los otros de que hagan lo mismo. Digamos que es como una especie de deseo de alimentarse sin saber qué comer ni cuál es el beneficio de comer. Él quiere llegar al éxito, quiere triunfar, quiere escapar, incluso tiene una meta que es llegar a Tahití. Llegar a Tahití, conocer a los tahitianos, estar en las playas. Llega un momento donde Arthur le pregunta, le dice, oye, ¿y quién vive en Tahití? ¿Qué hay ahí? Y le dice el otro, pues no sé, tahitianos. O sea, es un sueño, es una esperanza que tiene, pero es una esperanza completamente ciega, completamente irracional. Entonces podemos ver en el juego representada la voluntad de Schopenhauer como esto insaciable, esto que es imposible de alcanzar, pero que se desea y se anhela. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto, no? El problema que tiene esto es que va a generar algo que Schopenhauer va a llamar sufrimiento. Una voluntad y un deseo inalcanzable logra o te genera cierto sufrimiento. Esto lo va a utilizar Schopenhauer basado en la filosofía budista. De hecho, les recomiendo una obra. Espérenme tantito porque ahorita aprovechando que no estoy conectado con ningún cable, déjenme, se la voy a buscar porque aquí la tengo. Acá está. Es que no la saqué previamente. Les recomiendo esta obra, es una grosería, pero se llama India y Europa, ejercicio de entendimiento filosófico de Wilhelm Halfas. En esta obra nos habla Wilhelm Halfas de cómo la filosofía de Schopenhauer está relacionada con el budismo. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento, Schopenhauer está utilizando el sufrimiento del budismo. Cuando el budismo dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional, en la voluntad, dice Schopenhauer, no es que sea opcional, es que es irracional e inconsciente. Es una insatisfacción constante. El ser humano va a anhelar siempre buscar algo y no va a sentirse saciado por ello. Hipotéticamente hablando, si regresamos al punto de Dutch van der Linde, que llegase a Tahití, que se librara de la policía, se borrara su pasado, no va a ser suficiente para él. Él va a querer más y más y más. La naturaleza inherente de la voluntad, va a decir Schopenhauer, es querer, anhelar, desear perpetuamente. Estarás satisfecho un rato, te sentirás realizado y logrado, tal vez en este caso Dutch, el lograr alcanzar Tahití, pero después de eso va a anhelar y desear algo más. Son prácticamente 4 o 5 ocasiones en el videojuego donde dice ya, el robo que sigue es el bueno.
y algo le sale mal, no funciona, y aunque sale bien, no es suficiente para él. En uno de ellos terminan matando a uno de sus grandes seguidores y de sus grandes amigos, que es uno que se llama José Matthews, a uno de los grandes amigos de Arthur que se llamaba Lenny, que era un chamaquito, y él le duele mucho cuando muere, porque incluso hasta el personaje, o sea, decir, el que dobla a Arthur, dice, esa escena me dolió muchísimo porque es en un robo de banco, donde lo balacean y él tiene o que cuidar, o llegar, o quedarse, ayudar a Lenny, que prácticamente ya estaba muerto, o escapar. Y él decide escapar y le duele y sufre y batalla. Pero en este deseo insaciable de Dutch, de uno más, uno más, uno más. Entonces, el problema que tiene la voluntad para Schopenhauer es que es un sufrimiento inherente del ser humano, es inevitable, es constante y es un deseo que va a propiciar otro deseo. Es decir, es un ciclo, un círculo interminable de sufrimiento que vamos a vivir. Schopenhauer nos decía que el problema que tiene el deseo es que nunca vamos a estar satisfechos con todo lo que deseamos. Siempre vamos a querer anhelar más y más y más. ¿Y cuál es el origen de ese sufrimiento? El deseo y esta vile o esta voluntad que es inconsciente y es irracional. Todo lo que plantea Dutch en el videojuego no es que sea irracional hasta ese punto, pero es incoherente, sin sentido. Y el problema que tiene, o lo que yo analicé, o lo que entendí del videojuego, recuerden que esta es mi interpretación, no estoy diciendo que así sea, es que constantemente está anhelando algo nuevo, pero además está permeando a la banda de ello. La banda es una banda de ignorantes, es una banda que lo sigue a él porque él tiene una especie de superioridad intelectual más que los demás. Y pues ellos lo siguen ciegamente también. Eso ya es una práctica psicológica social. Es muy normal que el líder controle a las masas. Pero él está convencido, o sea, en él no hay duda de que van a lograr alcanzar todo eso, ¿no? Entonces, Schopenhauer dice incluso que estos pequeños placeres, esos logros, porque cuando ellos logran hacer algún robo pequeño, se siente completamente satisfecho. Pero Schopenhauer dice es temporal, es momentáneo. Es como lo que va a decir Aristóteles en algún momento. La felicidad no debe de ser un sentimiento, no debe de ser placer, no debe ser satisfacción. La felicidad debe ser un estado de conciencia que nada ni nadie lo pueda perturbar. Podemos ver en el videojuego cambios de ánimo de Dutch, ¿no? Entre que está bien, de repente ayuda a Arthur, de repente está en contra de Arthur, y vamos viendo cómo poco a poco se va convirtiendo en un rival de Arthur, porque Arthur empieza a dudar de la toma de decisiones de Dutch. Y vamos a analizar a Arthur desde Nietzsche y desde Heidegger, ¿ok? Ahora, Schopenhauer dice que este sufrimiento, que es temporal, también ¿cómo decirlo? El aliviarlo es temporal. Primero va a decir que se requiere de la experiencia estética. ¿A qué se refiere Schopenhauer con la experiencia estética? Aquello físico, hermoso, bello, aquello que te distraiga de tu realidad. Es tal cual una contemplación estética del mundo. ¿Y a qué se refiere con contemplación estética? Distraerte de esos dolores, de esos sufrimientos, de ese agobio por medio de la estética. ¿Y qué tiene que ver con Dutch van der Linde? Quienes hayan jugado el videojuego y los que no, se los voy a decir ahora, en todos los campamentos que tú vas teniendo, que vas escapando poco a poco, siempre vas a ver a Dutch escuchando música clásica. Siempre vas a ver a Dutch embelesado con la naturaleza, viendo el paisaje, etc. Porque es la distracción al sufrimiento, es la distracción a esta vile, a esta voluntad irracional, ¿cómo se dice? El adentrarse a este mundo de la belleza. Él se siente superado, se siente incluso hasta superior a los demás, ¿no? Entonces, ahí él vea cómo todos sus deseos, toda su frustración, todo su dolor, todo su sufrimiento se desvanece temporalmente. Cuando tiene que enfrentar una vez más los problemas, es en ese momento que él regresa a su realidad y continúa sintiéndose mal, continúa sufriendo, continúa incluso contagiando a los demás de este mismo sufrimiento, ¿no? Entonces, aquí podemos ver específicamente en el personaje de Dutch cómo es una vile o una voluntad completamente vacía, hueca, ciega, insaciable y un deseo constante de siempre querer más, más y más y nunca lograr alcanzarlo. Y que aunque lo alcances, vas a estar insatisfecho. Al final del juego hay una especie de dilema moral de Dutch, porque Dutch tiene la oportunidad de o ayudar a Arthur o dejarlo morir. Él, tan conflictuado con todo lo que ha hecho y todo lo que ha vivido y lo que ha sufrido, decide abandonarlo. Pero algo muy dentro de él queda que sabe que hizo algo malo, pero una vez más él prefiere pensar en Tahití, él prefiere pensar en el futuro, en irse a la playa, en buscar mujeres, licor, estar tranquilo y estar en este deseo que nunca va a poder alcanzar, ¿no?
Bueno, está aquí, pues, les digo, es un análisis que va a ser muy profundo de todo esto, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo todo y al final voy a leerles con sus comentarios, pero por favor, si tienen algo que aportar, por favor, háganlo, porque ayuda muchísimo a complementarles. Yo sé que hay gente que a lo mejor escucha en Spotify o en YouTube y que escucha los comentarios es como de, ay, guácala, pero créanme que ha habido comentarios muy, muy interesantes que han aportado muchísimo a todo esto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digo, hay muchos puntos también de Schopenhauer y la Vile, como lo que es, perdón, el ascetismo, la negación a la voluntad, etcétera, pero ella no aplica tanto en este personaje de Dutch van der Linde, pero es el eterno soñador. Dutch van der Linde lo único que está tratando de hacer es distraerse con la estética, distraerse con la belleza, distraerse con el mundo material y terrenal y es tener una meta que tal vez jamás podrá alcanzar, ¿ok? Este es un análisis básico de Dutch. Les agradezco mucho los que se están conectando, los que están comentando. Den like, compartan. Somos aproximadamente 16 personas. He tenido a veces hasta 70, 80. Entonces, entre más ustedes compartan esto, pues bueno, más personas va a llegar, ¿ok? Voy a dejar a Arthur para el final porque pues Arthur es el personaje principal y hay que hacerla de emoción y hay que mantenerlos aquí pegados. Entonces, ahora voy a hablar y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque siempre trato de que los en vivo sean de menos de una hora, pero ahora sí me voy a tardar a lo mejor como hora y media, un poquito más. Espero que tengan la voluntad, como dice Schopenhauer, y vamos a ver lo que dice de la voluntad Nietzsche, que son conceptos completamente diferentes y que les va a parecer muy, muy interesante, ya que uno es el pupilo del otro, ¿ok? Ahora vamos a analizar al antagonista, que es Machiavel. Machiavel, ¿quién es? Bueno, es un tipo que llega a la banda ofreciéndole a Dutch las perlas de la Virgen, ¿no? Pero ¿de qué concepto vamos a analizar de Micah? Les digo que es este antagonista que siempre está en contra de Arthur, lo está ofendiendo, le está faltando respeto, hay pleito, es la manzana de la discordia entre Dutch, etc. Vamos a analizarlo con un concepto de Nietzsche que se conoce como el letzte Mensch. Der letzte Mensch es lo contrario de lo que Nietzsche va a hablar del superhombre, que va a analizarlo principalmente en su obra de Así hablaba Zaratustra. Ahorita voy a explicarles lo que es el Übermensch o lo que es el superhombre, pero este letzte Mensch es la antítesis del superhombre, ¿ok? Prácticamente lo que nos dice Nietzsche sobre lo que es el letzte Mensch es la decadencia del ser humano, ¿ok? Y va a generar algún concepto que Nietzsche va a denominar el nihilismo pasivo. ¿Por qué nihilismo pasivo? El nihilismo es la búsqueda de la nada o el entender que nada tiene sentido o no hay nada, o no hay una meta en particular en la vida. Pero el nihilismo pasivo es no hacer nada, o sea, literal estar en una pasividad total. Según Nietzsche, el letzte Mensch lo que ha hecho es renunciar por completo a cualquier aspiración, a la grandeza, al logro, nada de eso. Lo que quiere es comodidad, lo que quiere es pasividad, lo que quiere es seguridad, mediocridad y no le interesa superarse, entenderse, no le interesa ser mejor, lo único que le interesa es estar en un estado de comodidad total. Ahora, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque a esto le va a llamar Nietzsche el hombre común. Es decir, todos nosotros somos un letzte Mensch. Queremos, no porque deseemos y anhelemos la mediocridad, pero en este nihilismo pasivo no queremos buscar algo mejor, no intentamos mejorar, porque tal vez si lo intentamos nos pase lo que le pasó a Schopenhauer con la Bile, nunca lo logremos. Entonces lo mejor es no intentarlo, no buscarlo. Y yo he visto mucha perspectiva de muchas personas que dicen, prefiero ser el número 2 en cualquier lado que ser el número 1 en tal lado. Y estoy de acuerdo, esa visión es muy interesante, pero puede ser considerada como mediocridad. Nietzsche lo considera tal cual, como nihilismo pasivo. No hay una búsqueda de grandeza, no hay una búsqueda de superación. El hombre, el letzte Mensch, lo que busca es vivir, entre comillas, en paz, en su mediocridad y en su realidad y en su ínfima capacidad de poder mejorar moral y éticamente. Él ya conoce ese mundo así es, y no le interesa absolutamente nada. ¿Qué relación tiene con Machiavel? Eso es lo que él quiere. A mí déjame seguir siendo cuatrero, a mí déjame seguir robando, a mí nada más apúntame dónde está el dinero, yo no quiero ser mejor, yo no quiero ser peor, yo quiero seguir siendo lo que soy y sin entender por qué y sin saber por qué. Entonces, hay una aversión, un deseo, un rechazo al logro y un rechazo al riesgo. Ellos aman, bueno, el letzte Mensch, digo, nosotros en realidad, amamos la comodidad. Nos gusta estar en paz. Digo, ¿a quién les gusta salirse de su zona de confort? A nadie.
Entonces, el letzte Mensch es lo que ve Zaratustra en la obra, que es prácticamente toda la humanidad. Cuando Zaratustra baja del cerro, y ojo, esto es bien interesante, este paralelismo me pareció brutal, porque él vive en un cerro. Zaratustra es este profeta iluminado, superhombre que vive en un cerro y baja a ver a la sociedad como, pues bueno, no lo entienden y en realidad esa sociedad no está superada. En el juego todo empieza en una montaña y tienes que bajar de la montaña a la civilización. Y ahí es donde empiezas a conocer la realidad. Entonces les digo, ese paralelismo a mí me pareció brutal, lo que es que el juego comienza en el cerro, en la montaña, y Zaratustra es el hombre en la seta, este profeta que vive en la montaña, y baja a la sociedad, baja al mundo a tratar de comprenderla, y bueno, se da cuenta que ha logrado superarlo, ¿no? Pero en este caso, Zaratustra se encuentra con un montón de Machiavells, un montón de gente que no quiere superarse, un montón de gente que tiene un rechazo al riesgo, que tiene un amor y una pasión tal cual por la comodidad y no tiene un deseo de crecer. Su vida es completamente predecible, no hay ninguna sorpresa, todo es una existencia, que lo que vamos a ver que dice Heidegger más adelante, una especie de existencia inauténtica. No eres lo máximo que puedas ser, eres con lo que te has conformado que eres. Entonces, ¿qué rige al letzte Mensch? Al letzte Mensch lo rige la mediocridad y el conformismo. Nietzsche decía que todos los hombres son iguales. En ningún momento Nietzsche habla de que él sea un superhombre, pero pues bueno, él era muy pretencioso y él era su ego estaba hasta por los cielos, digo, en la obra de, no me acuerdo si es en el Anticristo o en el Ecce Homo, donde los títulos de sus obras son ¿por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo tan buenos libros? ¿Por qué soy tan maravilloso? Entonces, pues bueno, sí tenía esta cualidad, entonces yo creo que él se podría haber autodenominado el Übermensch o el superhombre. Pero el letzte Mensch es este hombre que no tiene deseos de mejorar ni de superarse. Entonces, hay una negación total a lo que Nietzsche va a llamar el Wille zur Macht, que es la voluntad de poder, que no hay que confundirla, con lo que es la Wille de Schopenhauer. La Wille de Schopenhauer es la voluntad, el deseo, el anhelo insatisfecho y el sufrimiento eterno. La Wille zur Macht es un concepto completamente separado que vamos a analizar ahorita más a detalle cuando les hable de Arthur, pero por eso les digo que es la antítesis maica de lo que es Arthur Morgan, ¿no? Entonces, para ellos o para el letzte Mensch, la felicidad es completamente superficial, es completamente banal, completamente material, terrenal. Es decir, si él le regalan 3 barras de oro, que en ese entonces era mucho dinero, con eso él ya es feliz, ya no necesita nada más. Y además es completamente materialista, se olvida por completo de valores, se olvida por completo de ética, se olvida por completo de las relaciones interpersonales, no tiene ninguna aspiración, no tiene ningún deseo. Ahora, esto es lo que es Machiavelli, y ustedes lo podrán ver en el juego cuando él dice, pues no hay que robar bancos y ya, o sea, ¿para qué te complicas tanto la vida? Y ese Tahití qué, o sea, él vive en su mundo y si nosotros lo analizamos ya en nuestras vidas, tendemos a veces a ser así. Tendemos a no querer más por no salir de esa zona de confort. Ya lo dice el dicho popular, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea, no queremos salir de ese entorno que nos condiciona y de ese entorno que nos dice cómo son las cosas, tal cual, ¿no? Entonces, para Nietzsche, el letzte Mensch es una advertencia. Hay que tener mucho cuidado de este tipo de hombres porque la modernidad está permeada de ello. Y en ese entonces, recuerden que estamos hablando que en el juego están en 1899, están buscando algo nuevo, o sea, ya lo quieren ver de manera simbólica o literal, un nuevo milenio, cosas nuevas vienen, entonces, ¿quieres perpetuar el estereotipo del cuatero, del norteamericano, sin valores, sin moral, o quieres hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso, digo, yo encontré esa comparación, digo, no es que yo sea el maravilloso, sino que me parece maravilloso cómo se puede explicar conceptos de filosofía por medio de historias, de juegos en este caso, porque al fin y al cabo, esto es una historia guiada por ti, pero es una historia al fin y al cabo. Entonces, Maika es la antítesis o es el contrario de Arthur, que no porque quiera decir en este momento que Arthur es el Übermensch, pero vamos a ver qué características tiene Arthur Morgan de no solamente el Übermensch, sino también del Dasein heideggeriano. Entonces vamos a ver qué relación tiene todo esto. No sin antes agradecerles, pero me estoy buscando en mis notas, pero no sin antes agradecerles su participación, sus compartidas, sus likes. No alcanzo a ver, pero creo que son como 7,000 y cachos likes. No sé por qué no está llegando a tanta gente, tal vez no les parezca tan interesante. Esperemos que en YouTube, en Spotify sí lo esté. Denme like aquí, síganme en YouTube, síganme en Spotify, síganme en Instagram y en Facebook para que las redes puedan crecer poco a poco cada vez más, ¿no? Y créanme que cada vez le voy a echar más ganas. Digo, miren, ahora hasta me vestí de Arthur Morgan, ya decía Schopenhauer,
Schopenhauer, pero no soy Wolverine todavía. Entonces, digo, porque vean, acá está abajo Schopenhauer, parece Wolverine. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con este análisis. Y ahora sí vamos a hablar del personaje principal, que es Arthur Morgan, y la relación que yo encontré con el juego y todo lo que tiene que ver con la filosofía de Nietzsche. Principalmente el concepto base que todo mundo ha hablado de Nietzsche, y ese es el problema a veces de Nietzsche, que hay una interpretación de las cosas de acuerdo a cada quien, a la subjetividad de cada individuo, pero siempre esta frase de Dios ha muerto, ¿no? El Gott ist tot, Dios está muerto. Para empezar, no es Dios ha muerto, es Dios está muerto. Y ese es un estado ontológico, no es lo mismo el Dios ha muerto, que es una acción, que Dios estar en un estado ontológico de mortalidad. Él murió, ya ha muerto por completo. Entonces, este concepto no es una negación a la existencia de Dios, sino que es una negación a los valores comunes y tradicionales que existían en el siglo XIX, en la época de Nietzsche. Entonces, con todos estos valores o todos estos conceptos de la religión, la iglesia, la monotonidad del día a día, etcétera, él dice, o Nietzsche consideraba, que esos valores han muerto y que le corresponde ahora al hombre crear nuevos valores, tener nuevas oportunidades, establecer algo que no sea completamente dogmático, que no sea basado en las deidades, que no esté basado en un poder divino y superior. Entonces, el hecho de que Dios haya muerto o Dios esté muerto es porque no es tragedia, sino que hay que dar paso a algo nuevo. ¿Qué tiene que ver con el juego? Les digo, viven en una época en la que ya los valores tradicionales, en la que asesinar, robar, era algo muy común, pues están buscando algo nuevo. A pesar de que en el juego hay muchas referencias de religión, aparecen una monja que de hecho es personaje principal, que vamos a hablar más adelante, bueno, principal para lo que estoy explicándoles, a lo mejor para el juego no tanto, pero es principal para entender el concepto del ser para la muerte de Heidegger. Pero este concepto de Dios ha muerto es porque ya los valores tradicionales ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen el mismo sentido y hay que tener nuevos valores. Está abierta la oportunidad para generar algo nuevo y establecer conceptos completamente nuevos, ¿no? Y ante esta muerte de Dios, va a decir Nietzsche, existe la necesidad de generar un individuo que supere los valores tradicionales y entienda que hay una nueva moralidad y que hay que establecer una nueva moralidad. ¿Y quién lo va a hacer? Va a ser el Übermensch. Que ojo, hay que tener mucho cuidado porque tal cual la traducción no es superhombre, sino sería Übermann. En alemán, Übermensch es como humanidad, es como un conjunto de seres, de individuos. Entonces, cuando él habla de un Übermensch, es de una humanidad superada, en conjunto, en global, ética, moralmente. Todos nosotros tenemos que entender que la meta que tenemos tiene que ser ética y moral y todos los seres humanos debemos de aspirar a ella. Y no conformarnos con lo que somos, porque este letzte Mensch, lo que va a decir Nietzsche en Zaratustra es que únicamente es un puente hacia el superhombre. Nosotros somos trayecto más no destino, va a decir Nietzsche. Es decir, sí, yo soy lo que soy, asimilo lo que soy, pero sé que puedo mejorar. Entonces yo, como detecto mis errores y entiendo mis fallas y entiendo mis fracasos, los asumo, los asimilo, le encuentro sentido a ellos y crezco, creo mis propios valores. Entonces, el problema que tiene Nietzsche es que la filosofía de él, como es existencialista o nihilista, tiende a creerse que se niega la vida, se niega la existencia, nada tiene sentido. Y no, es entender que toda la vida, que todo lo que vivimos es parte del proceso, lo que nos va a llevar a ser los Übermensch, un hombre superado, un hombre que ha entendido la realidad, que ha definido una nueva moralidad y que es una moralidad muy suya para el resto de la humanidad. Cuando Zaratustra baja del cerro y le trata de compartir a toda la humanidad lo que él ha entendido, se burlan, se ríen de él. Y esto es incluso Zaratustra dice, no, me he dado cuenta que pues esto no es para todos, ¿no? Entonces, el superhombre lo que va a buscar es la autosuperación, el ser mejor y el entenderse cada vez más. ¿Qué relación tiene con Arthur? Arthur comienza siendo un Schopenhauer cualquiera, bueno, un concepto de Schopenhauer, ¿no? Un letzte Mensch de Nietzsche, una Wille de Schopenhauer, o sea, insaciable, insatisfecho, conformista, etcétera. ¿Por qué? Bien educado por Dodge. Bien educado tal cual por Dodge, y pues bueno, es un hombre de 30 y tantos años, cambiar la forma de pensar no es fácil. ¿Y qué es lo que va pasando con cada experiencia que va él teniendo en el juego y específicamente cuando se entera que va a morir?
pone en duda los valores tradicionales de Dodge, pone en duda los valores de la banda. Él ya no está de acuerdo con lo que está haciendo la banda. Ya no es matar sin sentido, ya no nada más es robar sin sentido. Debe de haber un propósito, debe haber algo más allá, debe haber algo diferente, dice Arthur, ¿no? Entonces su comportamiento empieza a cambiar, su actitud empieza a cambiar, empieza a retar a Dodge. Y cuando reta a Dodge, pues es un simbolismo a retar los valores tradicionales que implementaba, en este caso, la religión. Por eso Dios está muerto, hay que hacer nuevos valores. Y en este caso no es que Dodge esté muerto, pero esos valores que establecía Dodge o esa ideología que planteaba Dodge ya está muerta, ya no tiene sentido, ya no es buena para el nuevo milenio. Entonces, Arthur empieza a cambiar esta perspectiva y por eso también empieza a ser una especie de antagonista de Dodge poco a poco, ¿no? Ahora, en este concepto del superhombre vamos a hablar mucho de esto y de la genealogía de la moral específicamente, pero más de lo que es Zaratustra, vamos a hablar de lo que es la Wille zur Macht, es decir, la voluntad de hacer, ¿ok? ¿Por qué digo voluntad de hacer? Porque sé que muchos que sepan de filosofía decir, no, es voluntad de poder. Sí, pero poder puede significar dos cosas diferentes en español. Poder de fuerza, de energía y de superioridad, o de poder de habilidad. Y eso es a lo que se refiere en este caso Nietzsche. Por eso digo, es mejor voluntad de hacer, porque además machen en alemán significa hacer. Entonces, la voluntad de hacer, como ustedes se podrán dar cuenta, y perdón que estoy acostumbrado a los tirantes, pero es que no estoy acostumbrado, es un concepto que es clave en la filosofía de Zaratustra, ¿no? No se refiere a que dominemos a otros o que dominemos nuestros deseos o dominemos nuestras pasiones, como lo pensaba Schopenhauer, ¿no? De que no hay una forma de hacerlo o todo es insaciable, sino que esto es como una especie de energía metafísica, un concepto metafísico muy inherente del ser humano, que está dentro de nosotros, que es tal vez inconsciente y que poco a poco debe de empezar a despertar, que él considera tal cual que es como una especie de fuerza vital, que ayuda a ¿qué? A crecer, a autosuperarse, a crear. Por eso les digo que es la Wille zur Macht, a hacer. Ya es un materialismo más relacionado a lo que a lo mejor en algún momento va a decir Marx con el materialismo histórico dialéctico y Hegel con el materialismo histórico. Todos los humanos manejan la materia y crean y forman la materia. Entonces, es afirmar tu propia existencia. Cuando se cree que Nietzsche odia la vida y detesta todo y es absurdo y que nada tiene sentido, no ha entendido, ya decía Johann Fischl, que es un filósofo austriaco muy seguidor de Nietzsche, el que interpreta a Nietzsche como nacionalista, como pesimista, como nihilista absurdo, es porque en su vida ha leído a Nietzsche. Y eso es lo que se trata de plantear aquí, ¿no? Una afirmación de la existencia misma. El ser humano o el Übermensch es la meta final de este letzte Mensch, de este hombre común, de este hombre insaciable, de este hombre conformista, para trascender y llegar a ser alguien mejor, ¿no? Entonces, la voluntad de poder o la voluntad de hacer es la fuerza intrínseca que tenemos dentro de nosotros, tal vez inconsciente, que nos va a ayudar a poder definir el nuevo hombre que vamos a ser o la nuevo conjunto de reglas morales y éticas que vamos a seguir. Cuando Arthur, ya regresando al análisis, empieza a cuestionar todo lo que hace Dodge, él empieza a darse cuenta de que el camino que está tomando tal vez es el incorrecto. Y ojo, tengas honor alto o bajos, es decir, te hayas portado mal o te hayas portado bien, vas asimilando lo que hiciste. Y ya sea que te arrepientas o no, es parte de tu existencia. Arthur se da cuenta, y de hecho hay simbolismos en el videojuego, si tú tienes honor bajo, empiezas a ver la representación de un lobo, de esta lucha interna. Y esto me recuerda muchísimo a la filosofía de Thomas Hobbes, que decía el hombre es el lobo del hombre. El hombre va a atacarse y autodestruirse a sí mismo. Entonces la figura del lobo es esta figura de bajo honor, pero que sin embargo ha entendido que es una persona que no tiene honor, que las reglas morales que ha establecido son propias, ya no diseñadas por Dodge, ya no diseñadas por otras personas, sino que él va a ser malo o va a ser, ¿cómo se dice? Deshonorable, no sé, pero bueno, que no tiene honor a su propia forma de pensarlo y no como se lo ha dicho toda la vida Dodge. Si eres, que tienes mucho honor, perdón, ya me está dando mucho calor con el sombrero, pero vamos a seguir en personaje. Si tienes mucho honor, entonces lo que vas a ver es un venado. Y en los nativos americanos se representaban mucho la pureza con los venados. Entonces tú empiezas a ver un venado con sus cuernos y todo, pero empiezas incluso a asimilar todas las cosas buenas que has hecho. Llega un momento donde Arthur dice, yo soy un hombre malo. Y le dicen, no, es que, o sea, eres un hombre que ha hecho cosas malas, pero no eres un hombre malo. Porque si fueses un hombre malo, no te estarías dando cuenta y estarías confirmando en tu existencia
que hiciste algo malo y que estás deseoso y anhelando superarlo y trascenderlo. Entonces les digo, no es porque él sea tal cual un Übermensch, pero podemos ver muchas características del Übermensch. Otro concepto importante que también está presente en el videojuego es el concepto del ewige Wiederkunft des Gleichen, o sea, el eterno retorno, que también es un concepto que se ha analizado en la filosofía de Nietzsche. Muchos lo han tocado, muchos lo han tratado de explicar y muchos creen entenderlo. Perdón, pero es que ya saben que esto me avisa a la hora, que si no me he muerto. Pero bueno, ya. Entonces, este es uno de los conceptos más extraños del Uroboros, ¿no? Toda esta serpiente que se está comiendo a sí misma, que todo se repite, etcétera. Y bueno, prácticamente eso es lo que va a decir Nietzsche, ¿no? Él va a decir que todo en la vida o en tu vida, en tu existencia, ha pasado ya infinitas veces. Siempre es lo mismo, es el eterno retorno. Vivir una y otra vez exactamente lo mismo. Esto puede ser considerado, si lo vemos de una perspectiva budista o lo vemos de una perspectiva espiritual, como algo negativo. O sea, de verdad quiero volver a vivir esto, ya lo decía Siddhartha Gautama, el Dharma, ¿no? O sea, quiero volver a tener esta existencia, quiero volver a vivir en este mundo de esta forma. Pues no, muchos decimos, no, carajo, ya que me quiero morir, etcétera, ¿no? Bueno, Nietzsche dice que todo esto va a volver a suceder de manera infinita. Eso es el eterno retorno, va a continuar sucediendo una y otra vez. ¿Cuál es el punto principal del Übermensch? Asimilar y reconocer que así es y de manera voluntaria, una vez más con la Wille zur Macht, asimilar que así debe de ser y que estás dispuesto a volverlo a vivir las veces que sea necesario. Tal cual en la obra de Zaratustra dice, ¿estás dispuesto a volver a vivir esto? ¿Estás dispuesto a volver a experimentarlo, a sentir, a anhelar todo lo que has vivido? Si tu respuesta es sí, entonces has alcanzado al Übermensch. ¿Por qué? Porque no reniegas de tus acciones, no reniegas de tu ser, no reniegas de quién eres, fuiste y serás. Y eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Red Dead Redemption en el caso de Arthur? Arthur se da cuenta, como les digo, es un hombre que ha hecho cosas malas, pero no es un hombre malo. Cuando él asimila su muerte, bueno, tal vez aquí sí se ve un tanto separado del concepto, porque él dice, bueno, ya me voy a morir, tengo que hacer lo posible por redimirme. Eso es algo que muy pocas personas sabemos, y esto es algo, digo, que vamos a comparar también con Heidegger, porque hay una escena donde se van a hacer una misión y le confiesa a Charles, que le digo que es nativo americano, que es mitad nativo, mitad negro, y le dice, ¿sabes qué? Si tengo tuberculosis me voy a morir. Y le dice el nativo americano, tienes mucha suerte. Y Arthur le dice, ¿por? O sea, me voy a morir, ¿no? Dice, sí, pero es que sabes cómo, sabes en dónde. Te vas a morir bajo tus términos. En esta misión puedo yo morir de un balazo y se acabó, no me redimí, no hice nada. Tú tienes la oportunidad ahora de trascender, de autosuperarte, de saber que vas a vivir esto miles de veces, pero que vas a hacer, entre comillas, lo correcto, de acuerdo a tu moral, a tu perspectiva, y no lo que diga Dodge. Entonces, el eterno retorno es un concepto muy complicado. Tratar de entender todo esto es muy difícil porque además está ligado con otro concepto que también va a hablar Nietzsche, que es el amor fati, que es el amor al destino. Tienes que amar todo lo que has vivido, tienes que amar todo lo que has pasado, porque eso es lo que define lo que tú eres ontológicamente, filosóficamente hablando. ¿Ok? Pero bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Digo, si no jugaron el videojuego, pero han estado desde el principio, pues se han de estar dando una idea. Si ya lo jugaron, pues bueno, creo que podrán encontrar estos simbolismos y estos paralelismos. Y ahora voy a hablar de las 3 transformaciones del espíritu que habla Nietzsche en Zaratustra, ¿no? Que es el camello, el león y el niño, que puede tener diferentes interpretaciones. Digo, cada quien que lea Nietzsche entiende cosas diferentes, pero vamos a ver cómo esto se conecta con el personaje de Arthur, ¿no? Entonces, el camello para Nietzsche en Zaratustra representa las cargas que soportas, aquellas cosas que vas cargando toda tu vida, aquellas cosas que tienes dentro de ti debido a la obediencia, debido a no dudar y no cuestionar nada. Prácticamente todos nosotros en algún momento hemos sido el camello de Nietzsche, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido cosas que vivir y que soportar que no nos corresponden, que no son parte de nosotros, pero que ni siquiera dudamos y cuestionamos. ¿Por qué? Porque están ahí en nuestro inconsciente y son parte de, ¿no? Entonces, el camello es aquel que está sometido a todos estos valores que están impuestos por la sociedad, por la religión, por la familia, por el entorno, amigos, etcétera, y que no los dudamos y no los cuestionamos. Arthur, al principio del videojuego, es el camello.
Él no duda de la lealtad que tiene con Dodge, tiene que obedecer ciegamente a Dodge. Dodge sabe lo que está haciendo, Dodge sabe qué es lo que quiere, Dodge quiere el bien para nosotros. Arthur al principio del juego es el camello de Nietzsche. Sin duda, esto sí es un paralelismo así brutal, ¿no? Ahora, el león representa el espíritu rebelde, aquel que empieza a dudar acerca de este orden preestablecido, aquel que empieza a dudar de todos estos valores tradicionales y qué tanta importancia y qué tanto impacto en realidad tienen en su día a día. Entonces, cuando el león dice no a todas estas cuestiones de las imposiciones, cuando dice que no a todo lo que asimilaba como verdad, es en ese momento que se transforma en el león. Cuando Arthur empieza a ver el comportamiento de Dodge, que es cada vez más egoísta, que es cada vez más ilusorio, cada vez más idealista, y que no hay una explicación, simplemente obedéceme porque soy el líder de la banda, es en ese momento que Arthur se convierte en el león, donde empieza a dudar y a cuestionar, incluso de manera directa lo enfrenta a Dodge. ¿Estás seguro? ¿Te parece que sí? Y de hecho hay una escena, se me fue ahorita tal cuál es la palabra, que porque le dice a Arthur, ¿no? Insisto en que dejes escapar a John. Y le dice Dodge, ¿insistes? Ok, bueno, sí te voy a permitir, vamos a hacer todo esto, pero insistes, ¿no? Así como diciendo, güey, este güey se me está revelando. Eso es el espíritu del león de Zaratustra. Alguien que dice, esto lo viví toda mi vida, esto crecí con ello, pero ahora empiezo a dudar de ello, entonces ya no es parte de mí. Y el último, que es Das Kind, o el niño, ¿no? Y el niño es esta etapa final del espíritu en donde ya estos valores viejos se quedaron atrás. Y empiezas tú a darte cuenta de tus propios valores. Nietzsche lo va a decir de una manera muy romántica, muy metafórica, muy literaria, que es donde ya te vuelves inocente y vuelves a jugar como cuando eras un niño. Ya las cosas son más sencillas. Arthur llega a esa revelación cuando ya él decide ayudar a John, ya no le preocupa el dinero, ya no le preocupa el prestigio, ya no le preocupa la lealtad, sino que dice, quiero que John escape y sea feliz con su familia, pero principalmente porque está asimilando su propia mortalidad, ¿no? Afirma en ese momento que el destino que tiene es ayudar a John, que es algo que él ya no va a poder vivir, pero que le hubiera encantado hacerlo, y que él tiene todo el derecho de poder tener una nueva vida. Entonces, este niño ya es nuevo, es inocente, ya no sigue ninguna regla, sigue su propio destino y prácticamente ya no responde a absolutamente nadie. Al final del juego podemos ver la representación del niño de Nietzsche muy claramente cuando Arthur ya no está obligado ni atado a todo lo que le planteaba Dodge. ¿Ok? Pero bueno, les digo, estoy haciendo un análisis muy vago, créanme que me preparé muchísimo, volví a leer Zaratustra, volví a leer La genealogía de la moral, volví a leer, bueno, no todos los libros, toda la obra, porque imagínense, chutarte esto en una semana, pues está cañón, pero pues bueno, traté de hacerlo lo mejor posible y créanme que lo hago con toda la mejor intención para aquellos que son fanáticos de los videojuegos y para los que no son fanáticos de los videojuegos, la historia es de verdad increíble, ¿no? Ahora, he hablado de Schopenhauer, he hablado de Nietzsche, les dije, de los conceptos principales. Ahora les voy a hablar de Heidegger y el Dasein. ¿Por qué? Por una razón en particular. Digamos que el Dasein, desde una perspectiva individual, no digo que así lo digan los filósofos, sino que es lo que yo he entendido de mi análisis que hice en mi tesis de licenciatura sobre Heidegger, que el Dasein es la perfección del superhombre. El superhombre sigue teniendo unos valores tradicionales, pero unos valores individuales, pero siguen siendo unos valores que define a sí mismo, hacia sí mismo, ¿no? El Dasein heideggeriano o el ser ahí es una existencia que Heidegger va a considerar como existencia auténtica. Aquí sí voy a leer literal lo que estoy diciendo porque estas son mis palabras, lo pueden encontrar en la tesis, así tal cual, ¿no? Entonces, si notan que volteo mucho a leer es porque estoy tratando de leerme a mí mismo, citarme a mí mismo, ¿no? Sobre lo que dijo Heidegger. Entonces, este Dasein es un concepto en el que tú estás arrojado al mundo. Es una existencia a la que nadie te preguntó, tú estás ahí, eres el ser ahí en el mundo, como decía José Pablo Feynman, escupitado, vomitado a la existencia, ¿no? Y en ese mundo tienes miles de posibilidades. Tú puedes elegir lo que quieras hacer. En el caso de Arthur, él decidió, bueno, tal mejor no tanto decidió, sino que fue condicionado por Dodge, pero llega un momento donde ya en su edad adulta, pues él dice, yo puedo ir en contra de todo eso, ¿no? Sin embargo, Heidegger dice que es un ser que está oculto en el mundo.
condicionado por su entorno, envuelto, devorado por la existencia misma, y no duda y no cuestiona prácticamente nada. El ser previo al Dasein, es decir, el ser ocultado. El Dasein es el que se da cuenta, agarra conciencia de la realidad y empieza a dudar y a criticar todo lo que está establecido. Les digo, parecerá muy parecido al superhombre. Sin embargo, aquí hay un punto importante de Heidegger, que el Dasein para Heidegger es lo que él considera el ser para la muerte. Es el ser que sabe que va a morir y sin embargo sigue viviendo. ¿Qué relación tiene con Arthur? Cuando Arthur se entera que tiene tuberculosis y que el doctor le dice, es espantosa y te vas a morir, enfrenta su mortalidad. Ustedes pueden pensar que cuando tú conoces que vas a morir, tú puedes hacer muchas cosas. Incluso puedes decir, pues me voy a dedicar a robar autos, voy a ser una mala persona, etc. Ya depende de ti cuál es lo que Heidegger va a llamar el posible más posible, que es la muerte. Pero el trayecto hacia la muerte es algo que tú vas a decidir de manera humana y metafísica existencial. Arthur decide ir por el camino correcto. Pudo haber optado por el lujo, el goce, el degenere, etc., pero opta por ayudar a John, opta por redimirse, opta por tratar de ser mejor persona, independientemente de que él mismo no cree ser mejor persona. Sin embargo, para poder alcanzar ser un Dasein, es un proceso. Es un proceso que vamos a ver en todo el videojuego, entre que niega su existencia, entre que niega su enfermedad, entre que él dice que es mala persona y se comporta como tal, y luego se da cuenta de que en realidad fue malo, va incluso a ciertas personas que les cobró previamente y que los violentó, a pedirles disculpas, a absolver las deudas, porque él se da cuenta que pues eso no es todo en la vida, y ahora que va a morir, quiere redimirse y no lo ve él como de, es que Dios en el videojuego jamás es de, Dios me va a castigar, me voy a ir al infierno, Dios no me va a premiar, como se planteaba tal vez en el Eutifrón de Platón, ¿no? De si es que existe un castigo divino o si es que hay un premio por parte de los dioses. En el libro, en el videojuego no se habla nada de eso. Él quiere auténticamente redimirse, ¿no? Ahora, el análisis del Dasein se tiene que analizar desde varios puntos y principalmente de lo que es la pregunta por el sentido del ser. Y les voy a citar tal cual a Heidegger, que dice, la elaboración concreta de la pregunta sobre el sentido del ser es el objeto de este trabajo, es decir, de ser y tiempo. Su meta provisional es ofrecer una interpretación del tiempo como horizonte de toda comprensión del ser. El tiempo es algo que no solamente los seres humanos podemos interpretar y conocer y concebir. Arthur tiene el tiempo contado, entonces él quiere saber, bueno, él quiere redimirse, él quiere ser un nuevo ser, valga la redundancia, aquí va a sonarles muy redundante porque Heidegger así es, el que él quiere ser un individuo diferente antes de alcanzar su más posible, que es la muerte, ¿no? Entonces, para Heidegger la pregunta por el ser es algo que, según él, en la obra de Ser y Tiempo, se ha mantenido en el olvido, nadie se ha preguntado, todo el mundo ha asumido que el ser es el ser humano, sí, pero ¿qué es el ser? ¿Qué es existir? ¿Qué es estar? ¿Qué es actuar? ¿Qué es elaborar? ¿Qué es presenciar? ¿Qué es vivir? Eso es la máxima expresión del Dasein tal cual, ¿no? Entonces, hay que entender, les digo, varios conceptos. Primero, la pregunta por el ser. ¿Qué soy? ¿De dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué me define tal cual como individuo? Otro concepto que vamos a analizar es parte del Dasein. Estos son como las partes, o digamos que es como una desmenuzada del Dasein. Es un concepto que Heidegger va a llamar In der Welt sein, que es el concepto de ser en el mundo. ¿Ok? Es un ser que está ahí, está en el mundo. Su relación es una relación directa con la existencia. Les digo, es esta parte que dice del ser vomitado, el ser eyectado hacia el mundo. Entonces estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Y dice Heidegger, el ser cerca del mundo es una modalidad del ser dentro del mundo, en la cual el ser ahí, el Dasein, está asido o cautivo por su mundo. No ve más allá. Arthur no ve más allá de lo que es Dutch, de lo que es la banda, de lo que es su crianza, de lo que es su moral en ese momento, porque él vive in der Welt sein. Él está en el mundo, es en el mundo, pero no es un ser que ha agarrado o tomado conciencia de quién es y cómo funciona en el mundo. Al principio del videojuego, tal cual lo pueden encontrar así como un in der Welt sein, ¿no? Ahora, el otro concepto es el Sein mit, que tal cual es el ser con otros. Este concepto puede confundirse un poco con el Dasein. ¿Por qué? Porque el Dasein pues es el ser que está ahí con otros, pero el Dasein ya está descubierto, ya está desoculto. Él ya vive en una existencia auténtica más que inauténtica. Vamos a explicar qué es eso, ¿no? El Sein mit está en el mundo en un estado total de inconsciencia. O sea, está ahí, actúa,
es ¿cómo decirlo? Responsivo, ¿no? Pero no es consciente. Es simplemente un ser que funciona de manera mecánica. Y les digo que tal cual el Sein Mit es lo que Heidegger va a llamar existencia inauténtica. Al principio del videojuego y todavía la primera parte del videojuego, ustedes pueden ver a Arthur con una existencia inauténtica, siendo violento, siendo agresivo, pero no entiende por qué. Es la forma en la que fue forjado, es la forma en la que fue criado, pero es en realidad lo que él quiso ser, lo que él quiere ser. ¿Esa es una voluntad individual o es algo condicionado por los seres que lo rodean? Es un Sein Mit, un ser condicionado por su entorno. Entonces, es un ente que está en el mundo, pero que no ha encontrado la forma de preguntarse por su existencia. Y ojo, les digo, esta es una cita, bueno, es una parafraseo mío en mi tesis. Es un ser oculto, un ser, más no un ser ahí. Y esta es una cita de Heidegger. Dice, sin que haya algún otro ser ahí, en su ambiente inmediato, el ser ahí está siempre con otro. No podemos abandonar la coexistencia. Es decir, como decía Aristóteles, y Heidegger es un ferviente seguidor de Aristóteles, tal cual arregla ciertos problemas de Aristóteles, son politicón, somos un animal político, necesitamos de política, necesitamos de existencia, necesitamos de otros para poder ser lo que somos. Sin embargo, el Dasein se da cuenta que puede ser con otros, pero no necesariamente ser lo que otros quieren que él sea. Y digo, esto les puede sonar mucho a Jean-Paul Sartre, digo, al fin y al cabo, El ser y la nada, y sé que aquí los sartreanos me van a brincar, es una especie de plagio, copia o inspiración, para que no sea tan feo, del Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Pero bueno, voy a continuar y ya que terminemos ya voy a dar mi conclusión. Otro punto, otro concepto del que habla Heidegger es la Befindlichkeit, ¿ok? Que se podría llegar a traducir como disposición. ¿Por qué les doy los conceptos en alemán? Porque no hay traducciones, entonces mejor les explico, pero la palabra más cercana será disposición. Es como un concepto de estar consciente y tener la voluntad de actuar en el mundo. Ya cuando Arthur enfrenta su mortalidad, toma conciencia y decide actuar, redimirse y eliminar las deudas, ya no portarse de manera tan violenta, no ser tan agresivo con los demás, ¿no? Entonces es donde ya él afronta una Befindlichkeit, es consciente, toma la voluntad, la Wille zur Macht de Nietzsche y efectúa y actúa en el mundo, ¿no? Todo esto son conceptos que provienen no solamente de Nietzsche, sino que también provienen de Aristóteles. Recuerden que Aristóteles hablaba del motor inmóvil como esta fuerza que es el origen de todo. El motor inmóvil para Heidegger es esta fuerza que lleva al Dasein a hacerse la pregunta por el ser y encontrar todas estas posibilidades que hay, no solamente la muerte, que la muerte es inevitable, pero hay muchas ramificaciones que tú puedes hacer en tu vida previas a la muerte. Y es lo que va a hacer Arthur Morgan cuando enfrenta su mortalidad, se da cuenta que va a morir, sigue viviendo, ahora toma conciencia de qué hacer con esa existencia y cómo vivir esa vida de manera más auténtica. Digo, no lo ve así heideggerianamente, pero esa es la forma en la que lo interpretamos, ¿no? Entonces, hay una cita también, les digo, todo esto traté de hacerlo con citas, digo, de Nietzsche me costó mucho trabajo porque quise hacerlo lo más rápido posible, pero de Heidegger sí tengo por la tesis, ¿no? Entonces dice, esta tonalidad del ser ahí antepone al ser ahí, o sea, es decir, al qué, de su ahí, donde éste lo enfrenta en su enigma inexorable. O sea, es decir, está enfrentando su propia existencia y su inevitabilidad hacia la muerte, ¿ok? Ahora, el otro concepto que vamos a analizar es el Verstehen. Perdón, ya sé que me extendí un poco, voy a tratar de ya hacerlo lo más rápido posible, pero para que entiendan estos conceptos tal cual. El Verstehen tal cual se traduce como la comprensión o el comprender algo, ¿no? Esto lleva al Dasein a tener una relación directa con el mundo. O sea, es decir, ya comprende la realidad. Arthur abre los ojos. Tal vez fue su mortalidad, tal vez fue su inevitabilidad hacia la muerte, pero comprende la realidad y comprende su lugar en la existencia, ¿ok? Entonces, el Verstehen o la comprensión hace que vaya formando su camino hacia una existencia auténtica en el mundo, ¿ok? Él va poco a poco asimilando esa realidad y va cambiando la realidad que creía que era la realidad absoluta, que este es un concepto muy sofista, muy filosófico, de la filosofía griega antigua, y encontrar su propia meta. Heidegger dice en una cita muy corta, intuición y pensamiento son derivados lejanos del comprender. Puedes intuir, puedes pensar,
pero puede ser pensado y esa intuición puede ser un razonamiento muy primitivo. El comprender es asimilar en la totalidad el camino hacia donde vas. Cuando él sabe que va a morir, asimila en esa totalidad que lo que tiene que hacer es ayudar a Jon a liberarse del Dutch y de liberarse de todo lo que él ya ha logrado y que pueda vivir una vida tranquila que tal vez él no puede vivir o no podrá vivir porque va a morir. ¿Ok? Este concepto de las redes no lo quiero explicar porque tal cual no hay tanto. El rede es el discurso, el habla, pero bueno, es que mi análisis fue sobre el nazismo, entonces hablé de Hitler. Pero vamos a hablar de estos dos conceptos que son claves, que son el Sorge y el Angst, es decir, la preocupación y el miedo. Uno deviene del otro. Es decir, el Sorge, que es la preocupación, y el Angst es lo que va a llevar a la comprensión del ser para la muerte. ¿Ok? Los conceptos estos tienen que ser explicados juntos porque uno deviene del otro y llegas, después de tener este angst y superar este miedo, llegar a ser un Dasein, ¿ok? El angst va a estar presente en todos los Daseins, en todos los posibles Daseins, es decir, ¿no? Es la combinación de todos esos conceptos previos que hemos visto ahorita, aquí explicados en el Dasein, es decir, a mí me va a dar miedo asimilar mi mortalidad, me va a dar miedo asimilar mi realidad, voy a fallecer, voy a morir, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué sigue después de la existencia? ¿No? Entonces, empieza un concepto de preocupación, ansiedad, frustración, y después viene un miedo a lo desconocido. Pero Heidegger dice, cuando superas ese miedo, cuando te das cuenta que no hay nada de lo que debes de temer, es entonces que has logrado liberarte y te conviertes en un Dasein. No es lo mismo pensar qué puede ser, no es lo mismo pensar qué va a suceder, a que estés completamente seguro. Y en una cita de Heidegger de Ser y Tiempo dice, teoría y praxis son posibilidades de ser de alguien o de un ente cuyo ser debe determinarse como angustia. O sea, es decir, la teoría y la práctica son cosas completamente diferentes, pero las dos son posibilidades. Tú puedes vivir bajo la teoría o puedes vivir bajo la praxis. Vive, haz, actúa o piensa qué es lo que puede llegar a suceder y tal vez no estar seguro. Arthur decide actuar. Artus decide enfrentar ese miedo que tiene hacia la muerte y hacer todo lo posible por superarse a sí mismo antes de llegar al posible más posible, que es la muerte. Entonces, podríamos decir a grandes rasgos, con todo lo que he dicho aquí, que al momento de la muerte de Arthur, él logra alcanzar ser un Dasein. Un ser ahí que entiende, que comprende, que ha entendido su papel en el mundo, que sabe que va a morir y sin embargo sigue viviendo y está buscando la forma de trascender y superarse a sí mismo más allá del mismo concepto del Dasein. Si ustedes juegan el videojuego y mueren con honor, la muerte es épica, o sea, la muerte es romántica, es de un contenido emocional brutal porque termina acostado, tosiendo, empieza levemente a perder la conciencia, mirando hacia el horizonte en un nuevo amanecer, ¿no? Ese nuevo amanecer simbólicamente ha muerto el Arthur Morgan del pasado y ha nacido el Arthur superhombre devenido, el superhombre de Nietzsche, devenido en un Dasein heideggeriano. Y pues bueno, eso es lo que quise hacer, eso fue lo que me despertó Red Dead Redemption 2. Y quiero escuchar sus comentarios, quiero escuchar sus críticas, sus opiniones, a través del análisis que hice aquí brevemente, y digo brevemente porque me eché casi hora y media, pero como se podrán dar cuenta, me apasionó mucho el videojuego, me apasiona mucho la filosofía, y ese fue el análisis que yo encontré. Les vuelvo a repetir las fuentes para que si quieren checarlas. Bueno, me acordé de India y Europa, Ejercicio de Entendimiento Filosófico de Wilhelm Halfas, tienen Introducción a Ser y Tiempo de José Gauss, tienen El Mundo como Voluntad y Representación de Arthur Schopenhauer, perdón, ahí se ve un poco el aro de luz. Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y el mal, Genealogía de la moral. Así hablaba Zaratustra de Nietzsche y, pues bueno, la obra con la que terminé ahorita, que es Ser y Tiempo, ¿ok? O El Ser y el Tiempo, lo pueden encontrar en algunas formas en las editoriales. Pues bueno, espero que les haya gustado este breve análisis. Voy a tratar de ver sus comentarios. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado, independientemente de que hayan jugado o no hayan jugado el juego. Imagínense que es una película, imagínense que es una novela, imagínense que es una historia. Es una de las grandes historias jamás escritas en los videojuegos y créanme que no lo digo, nada más no lo digo por decirlo, sino que hay muchas personas que así lo vieron, así lo han analizado y por eso lo han denominado incluso. Entre muchas personas no hay una ciencia cierta como el mejor videojuego de la historia, ¿no? Quería leer sus comentarios en la computadora, pero otra vez se me volvió a crashear esta cosa. Entonces si ven que se mueve el celular es porque voy a moverlos aquí en el cel y le voy a subir un poquito el brillo
para poder leer sus comentarios. Pero les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí, les agradezco muchísimo que me hayan estado escuchando por esta hora y media. Sé que solamente fuimos 20 personas, pero las personas, no importa la cantidad, sino la calidad de personas que estuvieron aquí, ¿no? Déjenme ver si hay algún comentario. No sé si no hicieron comentarios. Bueno, esto ya lo había leído. Perdónenme, vamos poco a poco, ¿no? A ver, déjenme ver. Dice que buen cosplay, muchas gracias. Bueno, baratísimo. Este es un trapo así espantoso, una camisa que uso para chambear. Y estos me los prestaron y este de casualidad lo tenía por ahí, ¿no? Déjenme ver. Creo que no hay más comentarios. Ahora sí estuvieron muy, bueno, más caras pensando. Sí, yo sé que este tipo de filosofía puede generar ¿qué? ¿No? Y estoy viendo, dice, ¿belleza física o cómo? Sí, la belleza estética tiene que ver con todo lo que es material. O sea, es decir, cuando se habla de belleza, se habla de lo que es admirable en cuanto a las estatuas, las pinturas, la música, o sea, es decir, algo que te genere y te despierte algo, ¿no? Entonces puede ser tanto física como abstracta, pero emanada de la materia, o sea, es decir, la música proviene de los instrumentos, ¿no? Es la primera vez que te encuentro por acá, te sigo desde hace mucho en Spotify, muchas gracias, ¿no? Pues no sé por qué, les digo, o sea, tengo 9,000 seguidores y nada más hay 17 conectados, entonces yo no entiendo cómo funciona esto de la tecnología y TikTok, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tuviste la oportunidad de estar acá, ¿no? Dice, no se puede definir tal cual con belleza física, sino emocional, exactamente. Por eso les digo que Dutch, para liberarse de esto, sufrimiento y frustración, escuchaba música clásica, tenía ahí su Victrola, ¿no? Y su disco, y estaba Pavarotti no, supongo que era Caruso, ¿no? No sé quién sería por la época, pero siempre estaba distraído con el arte, tal cual, ¿no? Dice, está interesante, eres un gran maestro Magno, muchísimas gracias a ustedes. Yo soy simplemente una guía, ustedes son los que crean todo este conocimiento, ¿no? Creo que es cíclico la parte de la nueva moralidad. Sí y no, bueno, dependiendo de quién lo veas, si lo ves desde la perspectiva de Nietzsche, sí, es completamente cíclico, pero es entender que lo que viviste, lo que has vivido y lo que vivirás es exactamente lo mismo, pero que no niegas y no dudas de que lo debes de vivir, ¿no? Es parte de tu existencia tal cual. Dice, perfecto, bueno, no sé perfecto a qué, perdónenme. Dice, hola, buenas tardes a todos, buenas noches, ¿no? Dice, ese cambio de Arthur es por la edad o porque sabía que estaba por abandonar el mundo. Lo que les dije ahorita, ¿no? Independientemente de que era alguien ya con la capacidad de dudar, porque ya era grande, pues era principalmente porque tenía este angst, este miedo a morir, pero ya lo enfrenta, lo asimila, lo hace parte de sí mismo y al saber que va a morir, tiene un infinito de posibilidades. Eso es lo que lo convierte en un Dasein heideggeriano total, ¿no? Déjenme ver si hay otros comentarios. Mi estimado, me alegro de encontrar los saludos de Argentina. Saludos a todos los países que me escuchan, principalmente al top 5, México, mi querido México, siempre les mandaré muchísimos saludos. España, Argentina, Colombia, Estados Unidos y creo que Costa Rica está por ahí en el 6, pero bueno, les agradezco muchísimo su participación siempre y su apoyo, ¿no? Dice, eso pasa a los 40 años. Pues sí, pues da la crisis, ¿no? Yo estoy a 2 años, a lo mejor ya en 2 años les haré el en vivo de cómo hablé de todo esto, pero ahora desde mi perspectiva, pero no es lo mismo saber que vas a morir, o sea, el tener esta certeza de la muerte puede ser algo positivo o algo negativo, y Arthur trata de asimilarlo desde una perspectiva pues más de lo que hablaba Nietzsche, de lo que es el superhombre, ¿no? Dice, compré ese juego y nunca lo he jugado y suena genial. Fíjense, aquí hay algo muy importante, un comentario muy individual. Traté de empezar 2 veces y me dio mucha flojera, es muy lento. O sea, es un juego que está hecho como para, a ver, si estás listo para esto o mejor no lo juegues. Hace muchos años lo descargué, lo empecé a jugar y dije, esto está de hueva. Apenas lo encontré, digo, barato, dije, lo voy a bajar. Dije, ay, estoy cabalgando 4 horas a lo güey. Y después era de maldita sea, ya se acabó, no puede ser. Y me dio un vacío existencial brutal porque la historia es increíble, ¿no? Entonces, si han tenido ese, ¿cómo se dice? Ese recelo de jugarlo, háganlo. Dice, Heidegger me duele la cabeza cuando lo he leído, no lo entiendo mucho. Sí, o sea, fíjate, yo a Heidegger lo estudié con todo esto desde la universidad. Estoy hablando que es desde 2012 y estamos en 2025 y aún así Ser y Tiempo es una obra sumamente compleja. Por eso les recomiendo, déjenme ver nada más rapidísimo, no es lo ideal, pero les recomiendo Introducción a Ser y Tiempo de José Gauss. Gauss es un ferviente seguidor fue un ferviente seguidor de Heidegger, entonces creo que lo explica bastante bien y aunque también es pesado, es más digerible que lo que hizo Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Y si no, también lean El Ser y la Nada, que también es sumamente pesado, pero es menos pesado que Ser y Tiempo, ¿no? Increíble análisis, ¿no? Increíble ustedes que estuvieron aquí soportándome por hora y media. Les agradezco muchísimo, ¿no? Dice, la verdad, sombrero, es cuando andas de whitezican. No, de hecho, interesantemente,
este sombrero es de artesanías argentinas, es de gaucho. Entonces, pues bueno, a todos los argentinos que me están escuchando, ese sombrero de Arthur Morgan que usé el día de hoy viene de su querida tierra argentina, ¿no? Y bueno, no, créeme que me daba miedo salir así a la calle o que me vieran aquí, pero dije, ay, bueno, ¿saben qué? A mí me gusta mucho el disfraz, me gusta mucho el cosplay, entonces, pues qué mejor para poder darle todo el mensaje sentimental a todo esto y emocional. Hasta me traté de dejar los bigotes así como mugrosos para que, de por sí estoy mugroso, pero más mugroso de lo normal, para que se viera como el Arthur, ¿no? Dice, Sartre habló de algo similar, Sartre habló de Heidegger, así tal cual, el ser y la nada y todo lo que son cartas, ¿cómo se llama? Cartas del existencialismo, no me acuerdo cómo se llama esa obra, pero prácticamente la obra de Sartre es una obra heideggeriana. Sigan a José Pablo Feynman, que es un ferviente sartreano, y a pesar de que él es ferviente sartreano, admite que sin Heidegger no hubiera existido Sartre tal cual y como lo conocemos, ¿no? Déjenme ver, comentarios. Se me están perdiendo, Dice, me está costando asimilar lo dicho, pero estuvo genial. Sí, la ventaja es que lo van a encontrar en Spotify, en YouTube, y lo pueden repetir las veces que sea necesario, y obviamente eso me va a ayudar muchísimo, ¿no? Si el saber que vas a morir te hace apreciar las cosas desde varios puntos. Sí, pero imagínense, o sea, afrontar tu mortalidad, tú tienes varias opciones. Yo le comentaba apenas, y ya esto es una opinión muy personal, ¿no? Y una estupidez a lo mejor mía, ¿no? A mí me dijeran, ¿tienes cáncer? Yo lo primero que hago es sacar un préstamo y me voy de viaje por todo el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quién se los va a pagar? No tengo hijos, no tengo esposa, pues entonces, adiós, ¿no? Pero fíjense, es una visión muy vacía, muy schopenhaueriana de la voluntad, del deseo, muy nietzscheana en el letzter Mensch, en quiero goce, quiero disfrutar, ¿no? Pero si lo vemos de una perspectiva filosófica, pues a veces es un tanto difícil de verdad enfrentar tu mortalidad, porque no es lo mismo lo que dijo Heidegger, la teoría y la praxis son cosas completamente diferentes. La náusea es un libro muy bueno de Sartre y les recomiendo que lo lean porque ahí pueden ustedes entender desde una perspectiva más novelesca lo que es el ser para la muerte y Heidegger en Sartre, ¿no? Desde la perspectiva de Sartre. Pues bueno, creo que son todos los comentarios que vi. No quiero extenderme más. Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que el en vivo les haya gustado. Espero que cuando escuchen en Spotify, en YouTube, también les agrade. Créanme, trabajé arduamente ahora sí. Digo, no quiere decir que las veces pasadas no, pero ahora sí tuve hasta el material aquí, se los enseñé porque quise que fuera un en vivo diferente. De hecho, este va a ser considerado como un episodio especial y bueno, tan especial como todos ustedes que me escuchan. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden, está el taller de filosofía. Si quieren hablar de todos estos temas, igual que aquí, pero desde su perspectiva, únanse. Está el enlace aquí, está en Spotify, está en YouTube, está prácticamente en todas las redes sociales que tengo. Tengan una excelente noche y no olviden nunca que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.